Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas. Iniciamos esta semana esta programación especial con este programa que se llama ¿cómo? Caminando en la fe, mi camino en la fe. Mi camino en la fe. Con ustedes estamos. Soy Cristina Morales. Y el padre Rubén Antonio González Medina, obispo de la diócesis de Ponce. Queremos en estos días de una manera especial pues darnos la oportunidad de sentarnos a reflexionar, a compartir un poco esta experiencia tanto nueva, diferente, distinta, a partir de la fe, guiados por la palabra de Dios, iluminados por la presencia del Señor que nos acompaña y sobre todo también estudiando, si lo podemos decir de esta forma, o reflexionando sobre el magisterio de la Iglesia desde el catecismo de nuestra iglesia, de nuestra comunidad. ¿Qué nos dice el Señor sobre la fe en momentos como este? En lo que creemos, en lo que vivimos, celebramos y oramos. Entonces es importante para cada uno de nosotros en este acontecer, ¿verdad? Que hoy nos hemos levantado con una mirada distinta, con una experiencia distinta. ¿Cómo va a ser mi caminar en la fe en estos días que el Señor pues nos concede a nosotros una dinámica distinta desde cómo vivir nuestra fe? Camino de la fe es un camino que nos prepara, nos lleva a ese encuentro definitivo con Jesucristo, que cada año celebramos o ritualizamos en la experiencia de la Cuaresma. 40 días, hoy iniciamos una cuarentena, esto van a ser 14 días, pero no sabemos si se prolonga o no. Pero es como con Jesús, aprovechar el tiempo. Motivamos entonces a catequistas, padres de familia, jóvenes, niños, niñas, que quieren estar sentados un ratito, una horita, con Jesús, con su iglesia, con su comunidad. ¿Cuál comunidad? La comunidad de fe, su primera, la iglesia doméstica, la familia, los hijos, el abuelo, el esposo, la esposa, todo el núcleo familiar que se reúne en torno a la mesa de la palabra, con los distintos signos que nos van conduciendo como diócesis durante este tiempo de la Cuaresma, y donde también nosotros le estamos pidiendo y diciendo al Señor: acompáñame, Señor. Acompáñame, Señor, en este momento difícil de incertidumbre, que no entiendo nada, pero que queremos, a la luz de la fe, vivir intensamente. Como les decía, la Cuaresma es un camino, un itinerario, 40 días de preparación para renovar nuestra fe en la noche santa de la Pascua, cuando una vez más reafirmaremos nuestro compromiso bautismal. La Iglesia lo inició con un gran anuncio, con una celebración especial, llamada, y a mitad de semana, miércoles de ceniza. Y la ceniza nos recordó nuestra vulnerabilidad, nuestra fragilidad. Incluso nos recordaba que ante Dios todos somos iguales. Nos recuerda que estamos manchados por el pecado. Nos recuerda que somos polvo y al polvo volveremos. Pero ¿quién nos iba a decir que la Cuaresma de este año iba a ser tan intensa, tan distinta, tan diferente? Ese día, al imponérsenos la ceniza, se nos decía aquí en nuestra diócesis: conviértete y cree en el Evangelio. Y los fieles respondían: acompáñame, Señor. Pues en este acompañamiento queremos estar presentes contigo, con tu familia, con aquellos que voluntariamente nos hemos querido quedar en nuestro hogar, y también con aquellos que involuntariamente se tienen que quedar, y aquellos que por situaciones particulares y especiales están realmente en un lugar distintos, confinados, por ejemplo, los presos, o también los que están en los hospitales. Es decir, quiere ser un bálsamo, un oasis en medio de esta Cuaresma. Y cómo nosotros caminar, ¿verdad?, desde nuestro yo. Por eso este programa se llama así, Mi Camino en la Fe. ¿Cómo voy a caminar yo? ¿Cómo voy yo a fortalecer a otros en la fe? ¿Cómo voy a fortalecer mi entorno familiar? Fíjense que estos espacios nos están dando la oportunidad de rescatar la familia, rescatar el encuentro, rescatar la escucha, caminar juntos hacia ¿dónde? Hacia Jesús. Caminar juntos en esta Cuaresma, una Cuaresma totalmente distinta, que es ciertamente diferente a la del año pasado. Nos está tocando un 2020 de una manera distinta desde diciembre, enero, y ahora esta cuarentena también para nosotros como iglesia. ¿Cómo caminar en la fe?
aquellos fieles cristianos, Padre, que caminan hacia los templos diariamente para escuchar la palabra y recibir la Eucaristía, ahora recibirla de una manera distinta, cómo caminar en la fe en este peregrinal, cómo entender estos misterios de fe para cada uno de nosotros. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor su ayuda, su presencia. Y para eso lo queremos hacer con esta oración que se ha preparado, se ha elaborado para esta etapa en la liturgia del Cuaresma, en la liturgia de comunidad, quiere ser un camino de acompañamiento. Señor Jesucristo, tú que nos acompañas en el camino de la vida, te pedimos que enciendas nuestros corazones con el fuego de las Escrituras, para que participando en tu mesa seamos fortalecidos en el amor y la unidad, y así lleguemos a ser auténticos servidores del reino. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Guadalupe, ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel, ayúdanos a ser discípulos misioneros. En el camino cuaresmal, hablábamos hace un momento, el miércoles de ceniza se anunció que íbamos a vivir un tiempo diferente, distinto, un tiempo nuevo. El desierto es lugar de soledad, por eso Jesús el primer domingo se fue al desierto. El desierto es lugar de encuentro, el desierto es lugar de prueba, el desierto es lugar de soledad, pero también el desierto es el lugar del encuentro con Dios, con nosotros mismos, con nuestra conciencia. Un encuentro que nos lleva a pensar en los demás. Y así Jesús nos impulsaba, nos llevaba, nos guiaba, animado por el Espíritu. También nosotros en esta oración hemos pedido que nos acompañe en estos momentos que ahora son como novedosos, pero yo estoy seguro que según pasen los días se nos van a ir complicando un poquito. Por eso desde el primer momento queremos verdaderamente pedir su ayuda, buscar espacio a través de Radio Católica o Católica Radio. Tendremos espacio para música normal, ¿verdad? De animación, de entretenimiento. Tendremos diálogos, tendremos oración y tendremos unos programas especiales como este, donde queremos que hacer en el camino. Encontrar la fe, caminar, o sea, encontrarme yo misma en mi caminar de la fe, mi camino de la fe. Recordemos que la fe es un camino, que la fe no es una piedra, no es una cosa estática, es un camino. Y el camino tiene pues momentos buenos, momentos no tan buenos, puede haber un hoyo, puede estar torcido. Pedregoso. Puede ser de subida, puede ser de bajada, puede ser de curva, en fin. Huecos en el caminar. Podemos encontrar diversidad de caminos y en esta experiencia que nos toca estar en nuestros hogares, pues, ¿qué caminos vamos a encontrarnos? Pues, a lo mejor, Padre, nuestras familias estaban acostumbradas a que se iban a trabajar, los niños a las escuelas, el abuelo a estar en la casa, la mamá a llevar a los niños a la escuela, pero ahora nos encontramos todos en un mismo lugar y nos estamos viendo las 24 horas del día. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en esta experiencia que nos toca? ¿Qué hacer en esta nueva realidad, en este nuevo caminar? ¿Cómo ir al desierto como Jesús? ¿Qué hacer en ese desierto? ¿Cómo entrar en la profundidad de nuestro corazón? Pues hay que ser creativo. Y ahí es donde entra en juego el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo tiene el poder de renovar, de transformar, de crear las cosas, de transformarlas de tal manera que nos sorprende. Entonces yo creo que estos días van a ser bien interesantes porque van a ser días de sorpresa. Creatividad, vamos a desempolvar muchas cosas, ¿verdad? Los juegos, los momentos de encuentro, el tener que mirar hacia un lado y encontrar que allí está mi papá, que está mi mamá, que están mis hijos, que está el abuelo, la abuela, ¿verdad? Que está la tía, que a lo mejor todavía está en la casa. Es una nueva realidad. Dios hace nuevas todas las cosas y nos debemos preguntar en mi camino de la fe, ¿qué me pide el Señor hoy a mí?
¿Qué me pide a mí como madre, como abuela, como padre, como hijo, como joven? ¿Qué me pide a mí en este camino de la fe? Y es un camino que también nos hace ir a lo alto, subir. Por eso el segundo domingo de Cuaresma era el domingo de la subida, el domingo de la altura, el domingo de mirar más allá. Porque cuando uno mira más allá y sueña, ve las cosas de forma diferente. Entonces en el hogar necesitamos horarios diferentes. Y esos horarios diferentes pues se mantienen en lo establecido, pero también hay que ser creativos. ¿Qué tiempo vamos a dedicar a que los niños, niñas, jóvenes se esfuercen en sacar su tiempo de estudio? No podemos dejar esto, como solemos decir ahí, a la pirindongo, la verdad, a lo que venga. No. Hay que hacer un horario, hay que seguir una organización. Momentos donde también tendremos, como este, la oportunidad de sentarnos a escuchar una palabra de Dios, una palabra de aliento, una palabra del magisterio de la iglesia, una palabra que ilumine, una palabra que sostenga. Porque es muy probable que, como decíamos ayer, tercer domingo de Cuaresma, que a lo mejor ya estamos cansados. Y este cansancio nos lleva, como Jesús, en el camino a sentarnos en el pozo. ¿En qué pozo yo quiero beber? Pozo? ¿En qué agua yo quiero tomar? Porque Jesús sintió sed y estoy seguro que tú también, como yo, sentimos sed. ¿Sed de qué? ¿Cuál es esa necesidad interna profunda que tenemos? Pues vamos a verlo. ¿En dónde es que lo vamos a ver? En la palabra. En la palabra. En la palabra. En esa palabra que ilumina el camino, mi camino de fe, que es personal, pero también se hace comunitario. Y esta mantilla, de una manera especial, se hace familiar. Es la oportunidad para darnos el oído, para escuchar al que está al lado. Es la oportunidad para guardar silencio, porque me están hablando. Es la oportunidad para yo expresarme, porque me está pidiendo que dé yo mi respuesta. Diversas respuestas. Respuestas de organización, respuestas de preguntas, respuestas que cuestionan, respuestas que, no sé, tendrán muchas las cosas y muchas las posibilidades. Por eso necesitamos la ayuda del Señor. Y es por eso que la palabra de Dios ilumina nuestro caminar también en la fe. Es por eso que el Señor Jesús nos habla por medio de su palabra, por medio de una experiencia. Nosotros como diócesis, en este caminar y en este peregrinar desde el tríptico de Aparecida, hemos estado haciendo un camino de fe, un camino de discipulado, para llegar ¿a qué? A la misión, que es la nueva etapa donde nos encontramos en este momento nosotros como diócesis. Hemos abierto la puerta, la segunda puerta del tríptico de Aparecida e iniciamos esta experiencia y este caminar de la fe. ¿Desde dónde? Desde los discípulos de Emaús. Una fe que se vio dificultosa, una fe que se vio entristecida, una fe que se vio zarandeada, ¿verdad? Como hemos sido zarandeados nosotros por estos terremotos, pero una fe que también se ha visto encerrada. ¿Dónde estaban los apóstoles, verdad? Encerrados por miedo en un momento dado. Pero es una fe que nos invita a salir. Pero para eso tenemos que ponernos en camino, tenemos que ponernos en escucha, ¿verdad? No, y tenemos que dejar que esa misma palabra haga que nuestro corazón arda. ¿Y cómo va a arder nuestro corazón? Desde nuestro caminar, desde nuestro peregrinar, desde esa escucha de la palabra de Dios. El Señor me quiere hablar a mí, me quiere hablar directamente al corazón. Y por eso tú y yo decimos: acompáñame, Señor. Vamos a crear un ambiente. Ya en nuestras comunidades estábamos motivando que en cada hogar se preparara el rinconcito cuaresmal, o la esquinita cuaresmal, o el altar cuaresmal. Llámelo como quiera. Lo importante es tener como un pequeño espacio. Aquí nosotros en la oficina hemos improvisado pues este pequeño rincón donde hemos adornado la mesa central con un paño, esta vez de color morado. ¿En el que más hemos puesto, hermana? La palabra que es la fuente viva, ¿verdad?, de cada uno de nosotros y centro de nuestro rincón cuaresmal. También
hemos colocado aquí esta imagen tan hermosa de adoración, de alabanza, de oración, de actitud de oración, la Santísima Virgen María, ¿verdad? Que también con ese hágase, ¿verdad? Con ese hágase se hizo esa esclava del Señor para responder a esa voluntad de Dios Padre. Hemos encendido una lámpara, signo de la fe. Queremos que esa fe nos acompañe, sea iluminada. Y le hemos puesto delante de la palabra, la Sagrada Escritura, la Biblia. La cruz preside esta pequeña mesa. Y también ayer colocamos un vaso que está en agua y expresa la sed ardiente que tenemos, el deseo profundo de estar con el Señor, de hablar del Señor, de conocer un poquito más al Señor. Padre, y no podemos olvidar el corazón que nos ha estado catequizando durante estos domingos y desde el miércoles de ceniza ha estado presente en cada liturgia que hemos celebrado el corazón, y con el corazón hemos cerrado, que estaba cerrado, hemos ido abriendo una puerta, un camino, y nos va indicando cada domingo cuaresmal. Pues le invitamos a hacer un corazoncito, si no lo ha hecho, ese corazón que quiere decir vida. Y dentro de un momentito, luego de la pausa, vamos a explicar el simbolismo de este corazón, que es diástoles y sístoles. Pausamos y en breve estamos con ustedes. Ajá, se escucha bien. No se oye ruido. Y ¿le lograste poner el audio? Pues busqué, pero me está bien raro porque este de ahora mismo se escucha. Sí, yo creo que... Sí. Y entonces, pues no sé, entonces si fuera el video, pero no fue el video. No, porque no. Se escucha aquí en el teléfono. Y aquí lo oímos también. Sí, el padre también. Sí. Las configuraciones, pero está todo bien. Ah, mira, eso siguió grabando. O él se para, no, el video.
Aquí estamos desde el Obispado de Ponce, desde la oficina donde atendemos a la comunidad, que se ha convertido en este momento también en un momento de diálogo y de acompañamiento a todo Eso es este así. pueblo que no puede estar visitando los templos, pero recibe también esa palabra de aliento, esa palabra de ánimo y de confort. Y que sepan que no están solos, estamos con ustedes y no hay distancia que en este momento nos pueda separar de compartir como hermanos. Y qué mejor que compartir nuestra fe, nuestra alegría, nuestro entusiasmo y decirle, aquí estamos para cada uno de ustedes. Gracias por permitirnos entrar al corazón de la familia, que es el hogar. Y ya estábamos hablando del corazón. Eso es Y así, entonces yo no padre. sé, Sor, si usted se ha dado cuenta que el corazón tiene doble función, ¿verdad? Diástoles y sístoles. sístoles. Diástoles es hacia dentro, y sístoles hacia. afuera. Entonces fíjate que la palabra corazón tiene dos palabras. Cor, de cordialidad, y razón. Y razón. Entonces es la síntesis. Por eso cuando nosotros presentamos este signo del corazón, estamos hablando de la persona. La persona que recibe, Así. pero la persona que Que quiere, da. que da. Queda. Diástoles, hacia adentro, cordialidad, amor, acogida. Sístole, apertura, envío, misión. De eso se trata. De estos días vamos a estar un poquito más en diástole, En diástole, hacia adentro. pero también un poquito en sístole, Claro. haciendo misión con los que están a nuestro alrededor. Y esta misión, como el corazón, tiene también unas funciones bien interesantes. Fíjese, si miramos el corazón, pues el corazón, en el dibujo que ordinariamente hacemos, ¿verdad? Ujú. Pues mire lo que forman. Si usted junta dos orejas, se forma un corazón. Así que invitamos a que se toquen las orejas los que están en la casa, Sí. para que Vamos a dándole tocar. sentido. No, lo que me puedo tocar es aquí, padre. No la puedo tocar completa por el gorro. Pero fíjate que unidas las dos orejas, Ajá. se forma un corazón. Entonces es interesante, porque dentro de estas claves que vamos descubriendo a lo largo de esta cuaresma, la oreja sirve ¿para qué? Escuchar. ¿Y cuántas orejas tenemos? 2. ¿Y cuántas partes tiene el corazón? 2. ¿Y cuántas funciones entre las que hemos dicho hoy tiene el corazón? 2. Entonces, una parte de la oreja escucha a Dios y la otra oreja para escuchar la gente, para escuchar al pueblo. Entonces, se escucha, nos da el equilibrio, un equilibrio que tiene diástole hacia adentro y sístole sístoles hacia afuera. Interesante. Así pasa también con la experiencia de fe. Una razón de cordialidad. Yo te amo, Jesús. Yo quiero estar contigo, Jesús. Yo necesito de ti, Jesús. Esos afectos que brotan del interior. Pero también en sístole. No nos podemos quedar solo encerrados en nosotros, porque eso le pasa al corazón. Si la sangre solo se queda adentro, explota. Explota Por eso se purifica y sale. y sale. Veremos poquito a poco a lo largo de estos días otras claves de esta función, pero ahora nos basta. Hoy queremos desarrollar la oreja, la escucha. Esa escucha atenta, esa escucha serena, esa escucha profunda de la palabra de Dios que quiere iluminarnos. Por eso nos vamos ahora al libro santo de Dios y lo abrimos. ¿Y dónde es que lo vamos a abrir? En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, versículo del 13 al 16. Lo hacemos así porque nosotros en nuestro camino de fe diocesano, en nuestro proyecto de pastoral, tenemos un texto que llamamos programático. Este año es el texto programático de los discípulos de Maús. Y vamos a ir leyendo esta semana y haciendo una especie de lectura orante con el magisterio de la iglesia también y nuestra reflexión personal de lo que quiere el Señor transmitirnos o de lo que queremos descubrir a través de esta palabra de vida. Vamos a escuchar este evangelio, pero 3 versículos. Del 13 al 16. Pues son más. Lucas, capítulo 24, del versículo 13 al 16. Y qué bueno si en su rincón cuaresmal está la palabra de Dios, tómela en sus manos también y tráigala, invite a su núcleo familiar o a alguien que esté con usted para que también continúe esta lectura. Es el evangelio de San Lucas, por lo tanto es el tercer evangelio. Recuerden que hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pues entonces, poquito a poco, si usted tiene su Biblia, agarre su Biblia, busque el Nuevo Testamento y poquito a poco vaya buscando los libros. Recuerda que tiene que encontrar primero a Mateo.
Y después a Marcos. Y después el tercero es Lucas. Estos tres evangelistas tienen distintas funciones. Marcos es el evangelio más cortito, es el evangelio del discípulo. Y recordemos que el discípulo es el que tiene oreja, escucha. Y porque escucha, aprende. Y lo que aprende, lo comunica. Marcos entonces es el evangelio más corto, es el primero que se escribe. Luego está el segundo, aunque en el orden de la Biblia está de forma diferente. Quien es discípulo forma comunidad. Y por eso el evangelio de San Mateo nos pone los textos más hermosos sobre la comunidad cristiana. El discípulo que forma comunidad. Pero no se queda una comunidad encerrada en sí misma. Es una comunidad que se abre a la vida y se convierte en una comunidad misionera. Por eso los textos misioneros por excelencia los encontramos en el evangelio de San Lucas. El evangelio que vamos a ir comentando, que es el programático de este año, capítulo 24, nos ilumina, nos enseña. Y por último el evangelio de Juan, que es el evangelio de los que están adultos, maduros, de los que han profundizado. Así que discípulos que viven en comunidad, comunidad que es misionera, hace un cristiano adulto, maduro, que toma decisiones y sirve, pero lo sirve con alegría, porque ha puesto una oreja en Dios y ha puesto una oreja en su pueblo. Y ese es el caminar, Padre, de el que se ha iniciado en la fe. Por eso este caminar, mi caminar en la fe, con este programa que hoy hemos iniciado, me invita también a mí como hombre y mujer de fe a reafirmar mi fe, pero también a ver mi caminar de esa iniciación cristiana que he tenido yo en este caminar. La estoy viviendo como debo vivirla, la conozco, necesito aprender, necesito encontrarme con Jesucristo, necesito afianzar mi fe. Pues entonces, esta experiencia y este caminar desde el magisterio de la Iglesia, desde la palabra de Dios y desde este diálogo junto con el Padre Obispo, vamos a también nosotros a renovar nuestra iniciación cristiana para que cuando lleguemos a esa gran noche santa, ¿verdad?, a la gran vigilia pascual, a como le decimos muchas veces, la madre de las vigilias, ¿verdad?, podamos saber y entender todo el sentido de esa noche santa. Porque vivir 40 días, este tiempo cuaresmal, y no celebrar la Pascua, es no renovarnos en nuestra iniciación cristiana. Una Pascua nueva, una Pascua diferente, una Pascua distinta, que la estamos viviendo con una Cuaresma muy diferente. Fíjate que al inicio de la Cuaresma, miércoles, la Iglesia nos entregó 3 herramientas: loa, limosna, oración y ayuno. El ayuno de este año es muy distinto. Generalmente hablamos de ayuno con hambre, ¿verdad? De hecho, el Evangelio hablará que conocemos a Jesús al partir el pan. Y estos días estamos haciendo ayuno de celebraciones eucarísticas en el templo y nos lamentamos, ¿verdad? Y deseamos ardientemente, qué pena. Pero algo quiere el Señor con esto. Quiere encender el corazón. Por eso este texto programático nos viene, diríamos, como anillo al dedo. Por eso la diástoles y sístole, sístole, ¿verdad? Esta experiencia, Padre, creo que nos invita a adentrarnos, a nosotros valorar el sentido eucarístico, ¿verdad?, de nuestra fe, la Eucaristía, la misa. Entonces, es adentrarnos. Ahora nosotros estamos experimentando el diástole, ¿verdad? El diástole hacia adentro. Contrale, no estoy viviendo la Eucaristía como la quisiera vivir, pero entonces, ¿qué el Señor te está pidiendo en ese ayuno? Ayunar tal vez en este tiempo de la Eucaristía para que luego la puedas disfrutar al máximo. Para que la anheles, porque nosotros nos hemos acostumbrado a tener quizás demasiadas Eucaristías y a veces no pensamos que hay pueblos inmensos, por ejemplo en la Amazonía, que tienen Eucaristía quizás una vez al año. Al año. Y cuidado. Comunidades que son hombres y mujeres de una fe profunda y que no la pueden tener como nosotros dominicalmente o aquellos más que les agrada diariamente. Ahora es el momento para experimentar ese anhelo, recuperar ese amor primero, encendernos. Vamos al texto, porque el texto nos da pistas para reflexionar. Ya todo el mundo tiene la Biblia, ¿verdad? San Lucas, capítulo 24, y vamos a leer de los versos 13 al 16. Aquel mismo día, 2 de ellos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús,
que está a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino conversaban sobre todo lo sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona los alcanzó y se puso a caminar con ellos. Pero ellos tenían los ojos incapacitados para reconocerlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aprovechamos este momento para interiorizar la palabra mientras hacemos la pausa, esa pausa que también nos da serenidad. Compartiendo con ustedes en este programa, ¿cómo es que se llama eso? Que se me olvida. Mi camino en la fe. Así que estamos dando los primeros pasitos. Yo les suelo llamar pasos Gelber. Despacito, Sí. tranquilito, pero vamos como las gallinas. Perdonen las expresiones, pero son expresiones que se utilizan. Por eso hemos dicho, padre, el programa se llama Mi camino en la fe y lo hemos dicho de mil maneras, ¿verdad? De mil maneras. Pero, ¿qué el Señor quiere con esto? Aunque mi camino en la fe, el camino de la fe, fortaleciendo la fe, le podemos llamar de distintas maneras. Pues como las gallinas en este gran jardín, en este campo hermoso de la palabra de Dios, vamos a escarbar. Y vamos entonces, poquito a poco, a desglosar las frases. Ya algunos hermanos en las comunidades lo han hecho. Aquí simplemente recordamos algo porque estamos dándole un nuevo giro, una nueva visión, una nueva oportunidad. Y aquellos que se incorporan por primera vez y empiezan a escuchar eso de Emaús, pues ¿qué quiere decir Emaús? Pues mira, hemos hecho un acróstico con la palabra Emaús. A mí me encanta jugar con las palabras. Sí, bastante, bastante. Quien lo conoce sabe que le gusta jugar con las palabras. Entonces, Emaús, vamos de Meribá, que es tierra de crítica, tierra de murmuración, hacia Emaús, que es tierra del encuentro con el resucitado. Por ¿Cómo? eso los discípulos iban murmurando, iban murmurando. Sí.
como nos está pasando a nosotros ahora, ¿verdad? Aquí. Pero eso es parte del camino de fe. Pues entonces, con las letras de Emaús, que es lo primero que tenemos que descubrir, es con la letra E, hermana, Escritura. y nosotros cuando hablamos de escritura nos referimos a las Sagradas Escrituras. Es decir, y de una manera muy particular a los evangelios, al encuentro con el resucitado. Emaús viene a la mente a nosotros dentro de la iglesia a hablarnos de Jesús que parte un pan. Pero ¿cuál es el pan que parte? En primer lugar, el pan de las Escrituras. Así que con la letra E, Escrituras. ¿y la escritura dónde me va a llevar? Ya lo vamos a ver poquito a poco, pero hoy lo decimos de forma genérica. A la mesa. Por eso con la letra M, mesa. Ahí somos fortalecidos. Porque en la mesa que se comparte, como ustedes en nuestros hogares, el amor y la unidad crecen y se desarrollan. ¿Para qué? Para convertirnos en servidores. Entonces, escrituras, mesa, amor, unidad, servidores. Ahí surge Emaús. Pero eso lo vamos a ir viendo poquito a poco. Desde la escritura que empezamos a desglosar. Entonces dice aquí, aquel mismo día, ¿qué día, hermana? El domingo, Padre. Domingo. ¿Y qué significa la palabra domingo? Día del Señor. Y preguntaríamos, ¿quién es el Señor? Jesucristo. ¿Y por qué Jesucristo es el Señor? Porque Él resucitó. Entonces, si se dan cuenta, es un texto que nos habla de la importancia del domingo. A veces, y aquí es donde nos viene esta cuaresma muy bien, porque nosotros estamos habituados a ir los domingos a la iglesia, a participar de la Eucaristía semanal, pero a veces como que se nos convierte en una rutina. Y entonces nosotros decimos, pero ¿por qué hay que ir a la iglesia? Y uno como que se levanta, y ay, me levanto, voy o no voy. Y toda esa cosa tan aburrida, porque a veces hemos perdido el gusto, el sabor. Y estos días en que no vamos a poder tener Eucaristía comunitaria, sino que la vamos a quizás a seguir virtualmente o a través de la radio, pues miren, yo creo que va a ser un momento interesante para que ese anhelo, ese deseo profundo por la Eucaristía vuelva a surgirnos. Pero la Eucaristía, este sacramento hermoso y maravilloso, tiene dos partes. Tiene la liturgia de la mesa pequeña, que es la liturgia de la palabra, y tiene la liturgia de la mesa grande, la del altar, la del sacrificio. En la Escritura la escuchamos desde la mesa pequeña, esa mesa pequeña que tiene un nombre. Ambón. Ambón, no es lambón, Ambón. es ambón. Y ambón significa boca de Dios. Dios me habla y espero una respuesta. Por eso Dios habla, pero mira qué interesante, de una manera especial nos habla a toda la comunidad aquel día. Porque este texto está haciendo referencia al domingo, día de la resurrección, al atardecer. Así podemos estar algunos ahora que vamos a iniciar el atardecer, quizás un poco ya el primer día, hoy como que nos suena novedad, pero dentro de unos días como que nos va a sonar a cansancio, qué sé yo, tantas cosas que van a venir a nuestra mente. Pues entonces, aquel día, nosotros hacemos referencia a ayer, a la tarde de ayer, que era domingo. ¿Y qué pasó? 2 de ellos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús. ¿Por qué iban a Emaús? Se habían desconectado de la comunidad. Y eso es lo que vamos a ver, la narración. Fíjate que es interesante, porque a veces decimos, ay, pero que la Eucaristía es la cosa más monótona. Siempre la misma cosa. La misa hay cosas aburridísimas. Siempre dicen lo mismo, siempre te dicen lo mismo siempre, y siempre lo mismo. Sí, pero es que en la Eucaristía hay una clave muy importante que tiene que ver con la narración, con unos hechos, con unos acontecimientos, que la iglesia siempre recuerda, porque cuando una cosa impacta al ser humano, la recuerda, la cuenta y la recuenta. Y fíjate que esto es tan importante, la narrativa es tan importante en la vida nuestra, que incluso cuando perdemos la mente, algunas personas, ¿verdad?, pierden la mente por ese primo tuyo que se llama Jaime. Alzheimer, el alemán que nos visita. Pues hay cosas que han quedado en la narrativa que no se borran, se mantienen. Y ese mantener esa narrativa nos hace recordar lo esencial. Por eso en la Eucaristía hay una parte que es central, hablaremos más adelante, que no cambia nunca, pero narra el gran acontecimiento. Entonces dice que aquel mismo día, 2 de ellos. ¿Y por qué 2? Pues porque 2 hacen comunidad. 2 hacen comunidad. La pequeña comunidad. Entonces fíjate que es interesante. ¿Y van a dónde?
a Emaús. No, pero fíjate el detalle, a un pequeño pueblo. Cierto, Padre. Entonces, un pequeño. insignificante. Emaús no significaba nada, nadie conocía a Emaús. Es como Nazaret o Belén, que en el Antiguo Testamento pues no tenían gran significación. Estos pueblos se han mantenido y se conocen porque Jesús... Por eso esa frase como que para nosotros se escucha despectiva. Y de Nazaret saldrá algo bueno. Correcto. Pues sí, salió el Salvador, el gran libertador, aquel que da sentido a nuestra vida. Dice que estaba como a unos... 10 kilómetros de Jerusalén. Pues para que entiendan, en tierra de diócesis de Ponce, eso es como del obispado a Juanadía. A Juanadía. Del obispado a Juanadía son como 10 kilómetros. Más o menos. Y yo sí. me imagino que de aquí a... por el otro lado, a Peñuela, más o menos, por ahí. Puede ser, Padre. Tenemos que buscarlo. Yo creo que sí. Alguien que nos... Vamos a darle esa asignación. Vaya, googleelo a ver dónde, para que nos digan, porque al final del programa vamos a dar unas indicaciones para que esto se haga pues compartido, ¿bien? Para que esta experiencia la vivamos en comunidad. Estaba a 10 kilómetros de Jerusalén. Entonces Jerusalén es el templo. Y eso lo podemos hacer nosotros también en este momento vivencial. ¿Cuán lejos está tu casa del templo que visitas? De la capilla, del templo parroquial. ¿Cuánta distancia hay? Porque si tú lo pones graficalmente, entonces eso quiere decir que para el próximo encuentro, que será mañana a esta misma hora, traigo una libreta para ir apuntando estas asignaciones. Porque uno puede descubrir y dice, oye, pues de mi casa al templo hay 10 kilómetros. Entonces, salgo de mi Jerusalén, de mi templo, hacia el templo, a Emaús, hacia una apertura. O dejo Emaús y vuelvo a mi templo. Es lo mismo que podemos hacer del trabajo. ¿Cuántos kilómetros hay? De mi casa al trabajo. al O de mi casa a la escuela. O de mi casa al mejor amigo. Quizás alguno dice, pero esa tontería, es que eso es lo que queremos. Mire, vamos a tener tiempo estos días para pensar y reflexionar. Y tenemos que pensar y reflexionar en cosas positivas. No, Padre, y esto también es sumamente interesante el ponernos a hacer este ejercicio, porque a veces, teniendo a lo mejor la parroquia, la capilla cerca para ir a celebrar el domingo, entonces ponemos muchos obstáculos. Lo que decíamos ahorita del desierto, ponemos muchos obstáculos y ahora no nos importa la distancia porque empezamos a sentir que, ay Dios mío, y ahora no puedo ir a la capilla, no puedo ir a la misa, no puedo esto, no puedo lo otro. Entonces comenzamos a ver todo tan cerca. A valorizar. Y yo pienso que esta cuaresma, con este ayuno que estamos haciendo, el Señor nos permite valorizar. Entonces esa es una de las cosas positivas. El ayuno me abre. Con la letra A. Iremos jugando con la letra otra vez. Me abre. ¿Me abre qué? La mente. ¿Me abre qué? El corazón. ¿Me abre qué? El anhelo profundo de querer encontrarme con Dios. Me abre a mi familia. Quizás hace tiempo que yo no me sentaba a estar con mi familia. Quizás me abre a la oportunidad de mirar a mis hijos o mi hija, o mirar a mi madre, a mi padre, y ver en qué puedo ayudar. Porque a la brava tengo que quedarme en este núcleo pequeñito, en esta pequeña comunidad, o este pequeño pueblecito que es mi familia, que es Jerusalén, porque Jerusalén significa Jerú, ciudad, Salem, de paz. Entonces mi Jerusalén, el lugar donde yo encuentro paz y armonía, es mi hogar, es mi familia, es mi gente. Y qué lindo, Padre, como lo estamos diciendo, hogar y no casa, porque la casa es algo de estar, una estructura, pero cuando yo le llamo hogar, es identidad, es seguridad, ahí está mi núcleo, mi entorno, mi familia. Entonces hay una diferencia también entre hogar y casa. Una casa puedo pasar, pero el hogar es lo que me da estabilidad. El hogar viene de hoguera, de fuego, de calor. Calor físico, pero también calor humano. Por eso te invito a que reces conmigo una pequeña oración aquí, en medio de la palabra. Y decimos todos, Señor, haz de mi casa un hogar. Y de mi hogar, un templo. Donde tú, Jesús, seas el centro. Porque hay que interrumpir también la lectura orante para hacer pequeñas oraciones.
No es simplemente hablar por hablar, no, es que una oreja para Dios, ¿qué me dice Dios? Yo le respondo. Y de ahí vamos hablando, dialogando, conversando con el Señor, que nos da palabra de vida. Fíjate todo lo que hemos descubierto en esta primera línea. 2 líneas. Solamente en el versículo 13, todo lo que el Señor nos ha querido decir en este momento a cada uno de nosotros. Una pequeña comunidad, un pequeño pueblo, que está a unos kilómetros de Jerusalén. Llamada Emaús. ¿Cuál es mi Emaús? Entonces quizás sería bueno que alguno fabricara su Emaús, porque nosotros le estamos dando el nuestro. Sí. Pero ahora usted fabrica el suyo. Haga el acróstico de su familia con Emaús. Y ahora que están en familia, póngase a preguntar, oye, ¿para ti qué sería la E? ¿Para ti qué sería la M? La M. Y así vamos a ir haciendo un ejercicio de conversación, Y para ahí, que no sea ese tan sería aburrido. mi Emaús del hogar. Mi Emaús familiar. Familiar. Seguimos, vamos al otro verso. En el camino conversaban sobre todo lo sucedido. Así que el camino nos sirve ¿para qué? Conversar. ¿Y qué es conversar? Hablar, dialogar, compartir. Pero para que haya una buena conversación hace falta que yo guarde silencio un momentito y escuche. Sí. Y en este diálogo abra la boca y diga. A veces somos un poco tímidos, a veces nos da miedo hablar, ¿qué van a pensar de mí? Pues estoy diciendo una tontería. Pues no, hermano, con el Señor puedes decir todas las tonterías que quieras. Y cuando te acostumbras a hablar con el Señor de tus tonterías, vas a escuchar también las tonterías del tonto que estamos a tu lado. Pero también esto nos va a permitir enriquecernos, porque a lo mejor esa palabra o ese consejo o esa dinámica que tú quisieras que se diera en ese camino, en esa conversación, pues ahí puedes recibir esa respuesta que tanto necesitabas. Por eso en ese camino estos dos personajes, ¿verdad?, que iban a ese pequeño pueblo llamado Emaús, iban conversando sobre todo lo sucedido. Fíjate que el camino es movimiento. Y ponerse en camino es ponerse en movimiento. Y la fe es un camino de movimiento. El Señor está iniciando un movimiento en nuestros hogares, en nuestra familia, en nuestra pequeña comunidad, en nuestro pueblo, en nuestra sociedad, en nuestro Puerto Rico, en nuestro mundo. Es un movimiento fuerte, sacude. Es un movimiento que traspasa o trasborda fronteras y nos damos cuenta que todos estamos en esa aventura. Y en ese movimiento, Padre, también me invita a conversar. Y en esa conversación a estar atento a esa escucha, en esa conversación, en ese diálogo, en ese dinamismo, ¿de qué? De lo que está aconteciendo. Cuando nosotros tenemos ahora pequeñas reuniones o pequeños encuentros, ¿qué era lo primero que lo sentiste? ¿Sentiste el temblor? Y de eso era lo que se conversaba y otro escuchaba y después el otro contaba su experiencia. Pues estos dos personajes, ¿verdad? Estas dos personas iban conversando por el camino algo que había sucedido. Entonces es importante, en eso sucedido que usted está diciendo, hermana, que hablemos de lo que ha sucedido y está sucediendo, que es el coronavirus. Y que hablemos de cómo nos sentimos, que expresemos nuestros sentimientos, que busquemos información. Y estoy seguro que los más jóvenes tienen la habilidad de buscar mejor en Google, San Google, expresiones, pero que sean las correctas. Por eso hay que tener mucho cuidado, por eso hay que saber purificar dónde, no aceptar cualquier cosa, no, discernir. Entonces cuando uno conversa, uno discierne, conversar de todo lo sucedido, cómo me siento, cómo están mis sentimientos. Muy importante porque la fe no es un sentimiento, la fe es una convicción. Y entonces el problema es que mucha gente dice, yo no voy a misa porque yo no siento nada. Es que a la misa no se va a sentir nada. A la misa se va a celebrar, a la misa se va a un encuentro, a la misa se va ¿a qué? A escuchar, a dar una respuesta, que a veces es bien jubilosa, bien alegre, y otras veces es pues como es. Pues como es. Pero vamos a pausar, porque el tiempo avanza y corre.
Eso es así. ¿Te dio el número Sol Gloria? Sí, lo tengo aquí. Ah, perfecto. Lo otro también es que podemos dar el de la emisora. Sí, donde, También entonces mayor es más fácil. es más fácil para ti. Que yo me pueda ir un momentito allá Sí. para interrumpir mucho la- Ok. Y tú anotas y nosotros... Porque ya empezamos a tirar el tip en las pequeñas asignaciones que se les... Sí, ya se empezó. Ahorita vamos a dar una información, así que atento. Mientras conversaban y discutían, Jesús Bueno, empezó. puedo dar el de la emisora, pues de la emisora estoy transmitiendo Ajá, el live. sí. Sí, pero se puede dar ese y que lo coja Sol Gloria ya. Ah, bueno, también. Que ella vaya apuntando las preguntas. Porque podemos decir, Al obispado, que llamen al obispado y que Sol Gloria. sí, que Sol Gloria. Así Vamos la a hace. ser hombre y mujer muerta. Ay, a ella le encanta. Sí, sí. Que no hable mucho, que solamente reciba la pregunta. Sí. Cuando yo trabajaba en Radio Paz, teníamos un programa que se llama el de la Esperanza, la Ruta de la Esperanza, Ajá. y era en vivo. Entonces conectábamos con la emisora y ahí mismo se hacían las preguntas en vivo. Qué bueno, qué bueno. No, Había una y eso señora a la que siempre gente le llamaba María gusta. Victoria. Ajá. Sí, a la gente le gusta porque interactúa. ¿Esto va a estar los sábados también o solo hasta viernes? Por ustedes, Que lo preguntan. grabemos, vamos al día de la semana y el sábado se transmite al día. Lo único que no sería en vivo. Ujú. Pues como usted diga, estamos encuartelados. Estamos encuartelados. Estamos sí. Lo encuartelados. digo para que tú nos digas la programación, porque así se aprovecha. Sí, estamos encuartelados, tenemos que ser creativos. Y estamos aquí, porque si no nos vamos a volver locos. Ajá. Y estamos aquí, entonces. En la mañana hay disponibilidad a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, Para grabar. para grabar en vivo. Si habrá que hacerlo en vivo, pues yo vengo. Ah, bueno, pues eso vemos. Pero lo que pasa es que este va a salir, ¿a qué hora? A las 3. Ahora mismo están en vivo. Por eso, pero a partir de... Después entonces vuelve otra vez y lo podemos poner como a las 8 o 9 de la noche. Sí, no, pero para decirle a la gente que este programa va a salir a tal hora. A las 3. A las las 3. tres. Después de la coronilla de la misericordia. Ok. Y después se retransmitirá, ¿a qué hora? A las 9. Apúntelo para que lo tenga ahí. Notitas de saber. Notitas de Maús. Y estamos compartiendo con ustedes este hermoso texto de los discípulos de Maús. Estamos en la introducción y hablamos de tantas cosas a la vez, pero que van poquito a poco como encendiendo el corazón. Esto es como tenemos un fogón aquí, ¿verdad? Entonces vamos trayendo palitos para que esta hoguera vaya cogiendo cada vez más fuerza, más sabor, más energía. Decía usted ahorita, hermana. Decíamos ahorita y que, del versículo 14, en el camino conversaban sobre todo lo que había sucedido, invitábamos a la familia, ¿verdad?, al entorno familiar, a compartir de lo sucedido, y que a los más jóvenes de las casas les invitábamos a que googlearan, pero con sensatez, ¿verdad?, con sabiduría, saber, no todo se puede transmitir, sino que estar seguro de lo que vamos a escuchar para instruirnos en esta experiencia. Entonces, que iban conversando sobre todo ellos de lo que había sucedido. Y dice el versículo 15, Padre, mientras conversaban y discutían, Jesús en persona los alcanzó y se puso a caminar con ellos. A mí me impacta mucho este verso porque dice, mientras conversaban y discutían. O sea que la conversación tiene también sus momentos de pasión. Ujú. Y entonces, pues en este diálogo que estamos restableciendo en el seno de nuestros hogares, pues va a haber momentos serenos, pero también va a haber momentos de no entiendo, de por qué esto es así. Y hay que ponerse un poquito enérgico en algunas veces, ¿verdad? Pero expresar, hablar, compartir. ¿Cómo me siento? Qué frustrado estoy. Yo quisiera salir, yo quisiera dar una vuelta porque no puedes salir, que te tienes que quedar en la casa, porque esto es terrible. Sí. No, y el por qué que nunca falta, pero ¿por qué no puedo salir? Si yo estoy bien instruido, si conozco, pues sé dar sabias explicaciones y que puedan entender y comprender pues en nuestro entorno familiar. Y ahí es donde entra otra vez lo del corazón. Ujú. Si yo tengo cordialidad y amo mi familia, y amo mis vecinos, y amo mi comunidad,
yo voy a ser cordial y voy a hacer esta pequeña ofrenda que me cuesta horrible, pero tengo también razón. Cor, pero con razón. Y la razón, hermanas y hermanos, amigos y amigas, brota de una sabiduría que da el Señor desde la prudencia, desde un análisis objetivo, sereno, ordenado, donde las respuestas van adquiriendo, o mejor dicho, donde las preguntas van adquiriendo respuestas sabias. También tenemos algunas respuestas necias, como preguntas necias, tontas, pero procuremos que este ambiente de estos días sea lo suficientemente nutritivo. ¿Por qué? Porque pedimos la asistencia de Jesús, y si lo hacemos, Jesús en persona nos va a alcanzar y se va a poner a caminar con nosotros. Qué hermoso, ¿verdad? Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona los alcanzó y se puso a caminar con ellos. Es una frase hermosa y que nos lleva a la reflexión, y uno mismo cuando va leyendo y va interiorizando la palabra, dice, Dios mío, ¿qué yo haría si en este momento tú te presentaras aquí? ¿Cómo yo reaccionaría? ¿Qué haría? ¿Qué te diría? Y entonces es interesante cómo Jesús se acerca. Dice que los alcanzó y se puso a caminar con ellos. No dice más nada, simplemente los alcanza. Ay, como cuando alguien va adelantado y lo alcanzamos. Normalmente, ¿qué hacemos? Ay, te alcancé, ibas rápido, pero te alcancé. Pero Jesús dice el texto bíblico aquí, que se puso a caminar con ellos. Me impacta el alcanzar, porque fíjate lo que implica que Jesús en persona me alcanza. Y aquí hago referencia a una experiencia muy fuerte, pero que estos días también la podemos vivenciar, y es lo que llamamos la comunión espiritual. ¿Qué es la comunión espiritual? La comunión espiritual es dejarte alcanzar por Jesús. Que Jesús te alcanza en tu realidad. Pero no solo te alcanza, se pone a caminar contigo. Se pone a tu lado. No va adelante, no te pasa y sigue de largo. No, te alcanza y sigue. Y aquí está la clave, a tu ritmo. Al ritmo del niño, al ritmo del joven, al ritmo del adulto, al ritmo del anciano. Hermano, esta es, en esta tarde, una buena noticia. Jesús se ha puesto a caminar con nosotros. Jesús conversa con nosotros. Jesús me da la posibilidad de que en su camino me empiece a dar explicación a aquello que yo no entiendo. Por eso te citamos a que a las 3 de la tarde, durante todos estos días, te puedas encontrar con nosotros. Luego nos alcances. Luego también se va a transmitir a las 8 de la noche, dando la posibilidad a los que no puedan, quizás a esta hora, ¿verdad? Porque tienen otra obligación que hacer dentro de su casa. No salga para afuera. No, hay toque de queda. Hay toque de queda. Quédese en su casa. Que allí lo va a alcanzar el Señor. Padre, algo relacionado, ¿verdad? En el texto, Jesús en persona los alcanzó. Recuerdo en una ocasión, y siguiendo la línea que usted comentaba ahora sobre la Eucaristía, recuerdo que leía cuando tenemos tanta gente a nuestro alrededor que quisiera recibir a Jesús en la Eucaristía y no puede y tiene que hacer su comunión espiritual. Una experiencia que leí y que lo compartí con una comunidad en un trabajo, en una misión específica, y yo le decía a la gente que si tú no podías recibir a Jesús en este momento, que colocaras tu mano en el hombro de la persona que tenías a tu lado, porque así también Jesús venía a ti por medio de ese hermano, de esa hermana. Pero en estos días no nos podemos tocar mucho, no nos hermana, podemos tocar, Padre. No, yo lo sé, pero que extienda la mano. Que extienda la mano al televisor y la reciba cuando usted celebre. Pero Jesús se pone al alcance de todos, en todo momento, a toda hora, de todas formas, Padre. Y nos permite en ese alcance que caminemos también nosotros junto a Él. En la realidad. Jesús te va a alcanzar en tu realidad. Entonces, no podemos recibir el signo sacramental, pero eso no quiere decir que no podamos estar en comunión con el Señor. Y comunión porque estamos pensando en los demás.
Estamos en comunión porque hago un ayuno por los demás. Es como cuando uno se priva de un alimento para ayudar a un necesitado. En la iglesia, en la tradición de la iglesia ortodoxa cristiana, durante la cuaresma no se celebra la Eucaristía. Y entonces ellos anhelan, desean ese momento celebrativo. Algo así nos está tocando a nosotros. Otra forma de ver o de vivir la experiencia del camino cuaresmal. Ese camino que nos hace descubrir lo que dice el versículo 16 siguiente. Pero ellos tenían los ojos incapacitados para reconocerlo. Tenían ojos, pero estaban incapacitados. Entonces, fíjese, hermana, que volviendo al corazón, si usted lo mira así, ¿verdad? Mire el corazón, ¿verdad? Yo lo estoy Decíamos, mirando, ahorita decíamos que tenía oreja. Oreja. Pero si usted lo pone así, ¿a qué se le parece? A un ojo. Entonces el corazón necesita tener Ojos. ojos que puedan reconocer a Jesús en el camino de la vida. Por eso es interesante estos pequeños gestos, estos pequeños símbolos que nos van dando en una catequesis, podríamos decir, progresiva, las herramientas, los palitos para echarle al fuego que arda nuestro corazón. Y en esa noche santa de la Pascua podamos decir, feliz culpa, feliz coronavirus. Coronavirus, ¿verdad? Coronavirus que Bendito nos permitió, como las hermanas de Fátima en estos días que me comentaban de que después de los ejercicios, dice, bendito terremoto que nos ha permitido experimentar y celebrar unos ejercicios espirituales diferentes, distintos, fuera de el lugar que habitualmente porque los teníamos hacíamos. los ojos incapacitados y esta vez el bendito terremoto nos abrió, nos mostró otro horizonte, ¿verdad? Fíjate que Para esto es importante porque cuando aprendemos a hacer narrativa y aprendemos a contar y a ver la acción de Dios en la historia, entonces esto que nos parece fatalismo, esto que nos parece destrucción, esto que nos parece que no va para ningún lado, mirado desde Jesús, nos dice, wow, bendito sea Dios. Y entonces viene a mi mente la lectura de ayer. ¿Confías? La segunda. ¿Confías o no confías en el Señor? No murmures. No murmures como pasó con el pueblo antiguo en Meribá y en Masá, donde pusieron a prueba al Señor. No, el Señor acompaña, el Señor está con nosotros, el Señor nos da esa fortaleza. Bueno, y el tiempo corre. Oye, se nos fue bien rápido, ¿verdad? Eso es así, pero vamos a invitar a Manuel que nos dé estos avisitos. Seguro que sí. Con el cual queremos conectar, porque aquí somos pequeña comunidad de servicio que quiere acompañar al pueblo en estos días tan particulares. Claro que sí, padre, y a todos los que nos escuchan, las personas, ¿verdad? En el día de mañana, en este programa, pues pueden también hacer sus preguntas, los cuestionamientos, ¿verdad? Que tengan, pues lo pueden escribir a través del mismo Facebook Live que se está llevando a cabo. En el día de mañana también lo estaremos llevando, así que todas las preguntas que usted tenga, la puede estar escribiendo por ahí para que entonces, gustosamente, yo sé que el Padre Obispo con Sol Cristina, pues le van a estar contestando, y si no, también pueden llamar acá al obispado al 787-290-7887. Vamos a repetir, 787-290-7887 para todas las preguntas y dudas que tengan acerca de los temas que se están llevando a cabo en la tarde de las tardes que se van a estar llevando a cabo. ¿Y a qué hora volvemos a retransmitir? Retransmitimos a las 9 de la noche con el favor de Dios, y todos los días vamos a estar después de la coronilla a las 3 de la tarde y se retransmite a las 9 de la noche con el favor de Dios. Pues agradecemos a todos los radioescuchas y a todos aquellos que también por Facebook Live han estado siguiéndonos en este nuestro primer programa, Mi Camino en la Fe. Ahora sí que nos salió, padre. Mi Camino en la Fe, el primer programa de esta cuarentena. Cuaresma especial, cuaresma que nos abre a la acción de Dios, cuaresma que como discípulos de Maús vamos avanzando. Santo Padre nos ha pedido oración. Vamos a orar de una manera especial a la Virgen María, nuestra Madre, que aquí en Ponce, en nuestra diócesis, le invocamos con el título hermoso de Nuestra Señora de Guadalupe. Y a ella le decimos, Santa María de Guadalupe, Reina, Madre y Patrona de nuestra querida diócesis, hoy acudimos a ti como tus amados hijos e hijas y te pedimos que intercedas por nosotros ante tu divino Hijo, así como lo hiciste en las bodas de Caná. Te suplicamos en este tiempo de prueba por aquellos que están afligidos por la enfermedad. Obténle la gracia de la salud
y escucha también el lamento de quienes están vulnerables y temerosos. Lava sus lágrimas y ayúdales a confiar. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, enséñanos a ser pacientes y amables y ayúdanos a traer la paz de Jesús a los que nos rodean. Santa María de Guadalupe, protégenos para que seamos librados de lo peor de esta enfermedad. Santa María de Guadalupe, recibe de este pueblo que en ti confía el saludo que el ángel te dirigió. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición del buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre su familia, y sea de gran fortaleza en estos días tan especiales. Pasen todos muy buenas tardes. Buenas tardes y nos vemos mañana.